Muy buenos días. El mensaje de hoy tiene por nombre: tienes que cavar tu propio pozo. Fue por medio de Isaac, el hijo de la promesa, que todas las familias de la tierra serían benditas. Para cavar tu propio pozo no podemos vivir bajo las experiencias de otros. Isaac imitó todo lo que su padre hizo. Trató de abandonar la tierra en un momento de hambre, simular que Rebeca no era su esposa, reaccionar violentamente a la provocación de los filisteos. Quiso ir a Egipto, pero Dios no se lo permitió. Le dijo a Isaac: quédate en Gerar, tienes que cavar tu propio pozo. Isaac sembró en Gerar y cosechó aquel año al 100%. Se hizo poderoso, pero es una bendición solo para abrirle el entendimiento. El ser bendecido no significa que Dios apruebe necesariamente todo lo que hacemos. Cornelio estaba cavando porque quería agua viva, pero cuando cavaba solo entraba buenas obras. Era temeroso de Dios, daba limosnas al pueblo, oraba a Dios. Siempre el efecto de estas obras. Vio una visión donde un ángel se le apareció y le dijo: Cornelio, tus oraciones y limosnas han subido a la presencia de Dios. Cornelio cavaba en buenas obras y pensaba que su gozo tenía buen agua en el pozo. Pero el agua viva solo la iba a encontrar teniendo una experiencia con el agua de vida en Cristo Jesús. Cuando llegamos a esa agua viva nos damos cuenta que no tenemos que seguir cavando y que si nos metemos en el pozo, la corriente es agua viva, nos llevará a los propósitos de Dios. Dios quiere hacer ver a Isaac que él necesitaba una verdadera experiencia con Dios y que no podía vivir con experiencias de otros. No cavamos para sacar buenas obras, cavamos para encontrar a Cristo. Isaac se obsesionó y volvió a abrir los pozos que su padre había abierto. Después hubo hambre en la tierra y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a vivir en el reino de los filisteos. Y Jehová dijo: no desciendas a Egipto, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Habitó pues Isaac en Gerar y sembró. Isaac en aquella tierra cosechó aquel año al 100%, y le bendijo Jehová y se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, los filisteos los llenaron de tierra. Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham. Cuando los criados de Isaac cavaron y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron diciendo: el agua es nuestro. Por eso llamó al pozo Esek, contención. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y lo llamó Sinna, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo que no riñeron sobre él y lo llamó Rehoboth. Y dijo:
porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Allí subió a Bersebáis y se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Este pasaje bíblico narra una situación similar a la que se está viviendo actualmente por causa de las crisis económicas en todo el mundo. Comienza diciendo: hubo hambre en la tierra. Esta palabra está dirigida a quienes tienen fe, a quienes viven y actúan por fe y no por vista, a quienes la adversidad no los detiene de tomar decisiones porque han creído en las promesas de Dios y actúan de acuerdo a ellos, sino lo que los rodea. Te ven o escuchan el hambre, la tierra estéril e incluso la muerte. Un tiempo donde nadie vende, nadie compra. Isaac sembró en la tierra estéril y fue prosperado porque creyó a la palabra que Dios le dio. Fue la fe en la palabra de Dios la que determinó sus acciones y sus decisiones, y no las características de la tierra. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Esta palabra es para nosotros en el día de hoy. Estaré contigo, te bendeciré y te multiplicaré a ti y a toda tu descendencia. Esta historia está definida y el énfasis principal son los pozos. Isaac abrió los pozos que filisteos habían cerrado: Esec, Signa, Rehobot y el de Berseba. El pozo es un lugar donde saciar la sed. Isaac descendió y descubrió el secreto de su bendición. Eran los pozos. Se dedicó a este objetivo, a cavar hasta encontrar el agua. Los filisteos tenían la bendición, pero no la habían visto. Estaba reservada para Isaac, siervo, hijo de Dios. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Debemos descubrir el secreto de nuestra bendición. Tu propio pozo, lo que Dios nos ha dicho que hagamos, puede ser como comerciante, como empresario, como profesional, como médico, como ingeniero, como abogado, como administrador. También hay un pozo que cavar para los abuelos, para las viudas, huérfanos y desvalidos. El pozo es un lugar de descanso. En Juan 4:6 dice: Jesús halló descanso en el pozo de Samaria, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Dios nos va a permitir descubrir un pozo, una bendición que servirá de descanso y dará comodidad a otros en el área en que Dios nos ha permitido desarrollar nuestras habilidades. El pozo genera actividad económica. En Génesis 26 del 12 al 15 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos habían cegado y llenado de tierra. Si queremos tener gran cosecha, debemos abrir nuevos pozos.
Sin agua no hay vida, sin agua no hay cosecha. Es necesario que trabajemos duro cavando en la tierra seca hasta encontrar el agua. Cuando todo esté seco, no nos desanimemos, cava aún más profundo, abriendo el pozo que te dará el agua que necesitas. No esperes hasta que llueva, cava el pozo y profundiza más. Acércate a Dios, ora, busca la comunicación con Él, lee su palabra, cava pozos y tendrás la bendición de Dios. Si eres bendecido, siempre vas a tener un filisteo que te envidiará. Los filisteos envidian a los que son bendecidos por Dios y van a tratar de secar los pozos. Ellos podrían compartir el agua, pero la envidia los hace olvidar de su propio beneficio. Solo buscan el mal para otros. Los filisteos odian la bendición que Dios nos da y estarán trabajando constantemente para hacernos perder la bendición de Dios. No pierdas la confianza en Dios. Si los filisteos vienen a secar tu pozo, eso es lo normal. No te alteres. La bendición de Dios no es un pozo. Es Dios contigo que te va a dar bendiciones aunque ese pozo lo cierren. Isaac abre un pozo y se produce un altercado. Ese pozo se llamó Esek, que significa contención, pelea. El agua del pozo, en vez de ser de alegría y de gozo, produce pelea. Los filisteos querían esa agua y pelean por tenerla. Isaac no pelea por el pozo, se retira y abre otro pozo. No debemos pelear por los pozos. Dios tiene mucha agua disponible para todos nosotros. Dios está contigo, no con los filisteos. Ten misericordia de ellos. Isaac abre otro pozo y lo llama Simna, que significa enemistad. Ahora el problema no es el agua, el problema es Isaac. Hay gente que no acepta la bendición y quieren tu agua, pero también hay otros que no te quieren a ti. Cuando la gente no te quiere a ti, te va a criticar y va a murmurar de ti, va a querer tapar tu pozo y tapar tu vida con difamación y mentiras. Luego Isaac abre el pozo de Rehobot, significa espacioso y amplio. Dios se manifiesta a los que abren nuevos pozos. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Dios les bendiga.